Hola a todos y bienvenidos a este canal. Hoy preparamos galletas de mantequilla especial Halloween. Comenzamos colocando en un bowl la mantequilla, que deberá estar a temperatura ambiente y cortada en dados pequeños. Añadimos también el azúcar glass y con la batidora apagada mezclamos con las varillas para evitar que el azúcar salga volando. Luego, a velocidad baja, batimos hasta integrar estos dos ingredientes. Cuando tengamos una mezcla cremosa, añadimos el huevo, la ralladura de limón y la esencia de vainilla. Volvemos a batir para integrarlo todo. Colocamos un colador sobre la preparación para tamizar la harina. Lo haremos en dos partes. Esto lo hacemos para que la harina se integre mucho mejor y además nuestra masa quedará mucho más aireada. Con esto conseguiremos que la textura de nuestras galletas sea ligera. Añadimos también la sal. La sal ayuda a potenciar y a realzar los sabores. Con las varillas volvemos a mezclar hasta tenerlo todo integrado. Esta es una receta muy fácil de preparar con ingredientes sencillos que todos tenemos en casa. Estas galletas tienen su origen en Dinamarca, por eso se las conoce también con el nombre de galletas danesas. Estas galletas son típicas en las celebraciones navideñas en Europa y Estados Unidos. Existen diferentes versiones para preparar galletas de mantequilla. En esta receta hemos añadido huevo, esencia de vainilla y ralladura de limón para mejorar su sabor y hacerlas aún más ricas. Volvemos a batir con las varillas para terminar de integrar el resto de la harina. Es importante no batir la mezcla en exceso. Cuando tengamos la harina integrada, pasaremos a terminar de formar la masa con una espátula. Iremos mezclando y uniendo los ingredientes hasta que no queden restos de harina. Cuando tengamos la masa formada, la vamos a dividir en dos partes iguales. Colocamos sobre papel para horno una parte de la preparación, para terminar de dar forma y unir. Tenemos que conseguir una masa lisa y uniforme que no se pegue a nuestras manos. En este punto tendremos nuestra masa de galletas lista para trabajar. No debemos amasar en exceso, ya que la masa se vuelve demasiado blanda con el calor de nuestras manos. Colocamos otro papel de horno por encima y con un rodillo vamos a pasar a estirar la masa. En este caso yo estoy utilizando un rodillo que tiene unos discos de 4 milímetros de espesor. Este rodillo me permite estirar la masa y que quede con un grosor uniforme. Cuando tengamos la masa lisa y estirada, llevaremos a refrigerar un mínimo de 2 horas. Pasado el tiempo de frío, tendremos la masa lista para trabajar. Yo estoy utilizando un molde especial Halloween, pero si no tienes este tipo de moldes, puedes utilizar el que tú prefieras. Cortaremos la masa para formar las galletas. Te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y a que actives las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras recetas. Estas galletas tienen una textura suave y crujiente que se consigue gracias a la mantequilla.
Por eso es importante utilizar una mantequilla de buena calidad para asegurar un resultado perfecto. Con las cantidades de esta receta salen aproximadamente 50 unidades, dependiendo siempre del tamaño del molde y el grosor que hayamos elegido. Para conservar estas galletas podemos guardarlas en un recipiente hermético y así se mantendrán perfectas por varios días. Iremos colocando las galletas sobre una bandeja para horno. En este caso, yo estoy utilizando un tapete de silicona microperforado. Si no dispones de este tipo de tapetes, puedes colocar las galletas en una bandeja para horno forrada con papel para hornear. En este momento tenemos que tener el horno precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo. Hornearemos nuestras galletas durante 10 minutos aproximadamente o hasta que estén ligeramente doradas. Con los recortes que nos hayan quedado, volveremos a unir, a estirar y a cortar para formar más galletas. Lo haremos así hasta terminar con toda la masa. Si la masa se vuelve demasiado blanda, llevaremos a refrigerar un mínimo de 30 minutos para poder trabajar mejor. Por otro lado, vamos a fundir el chocolate negro rallado en el microondas. Cuando lo tengamos totalmente derretido, lo pasaremos a una manga pastelera para poder decorar nuestras galletas. Si lo prefieres, puedes utilizar también chocolate con leche o chocolate blanco. Cortamos el extremo de la manga pastelera y ya solo nos queda decorar nuestras galletas. Como ves, con este tipo de molde es muy fácil decorarlas. Con un poquito de paciencia nos quedarán unas galletas divertidas que seguro sorprenderán a los más pequeños de la casa. Son ideales para celebrar este día o para obsequiar a nuestros amigos. Y así nos han quedado nuestras galletas de mantequilla especial Halloween. Si te ha gustado la receta, te animo a que la prepares y a que compartas nuestro vídeo. Gracias. Aquí os dejamos con alguno de nuestros vídeos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok.